Buenos días o buenas tardes mi querida familia. Hoy les traigo el octavo capítulo de la emocionante e increíble historia, ¿qué hubiera pasado si yo renacía en One Piece? Solo me queda por mandarles un saludo a todos los arcaicos del canal y sin nada más que argumentar empecemos. Comienzo. Título. ¿Qué hubiera pasado si yo renacía en el mundo de One Piece capítulo 8? Arco del Baratie segunda parte. En búsqueda del barco robado y la llegada a una nueva isla. En capítulos anteriores, Don Krieg se había preguntado de la identidad de aquel hombre y cómo era capaz de caminar sobre el agua como si de tierra se tratase. Línea temporal presente. Ubicación. Restaurante Baratie. Tras la llegada de Mario al Baratie, Don Krieg, antes creyéndose invencible, comenzó a dudar de su propia fuerza, al ver cómo la nueva persona en el lugar, caminaba como si nada por encima de la superficie del agua. Perspectiva de Mario. Mi expresión al ver el miedo de Don Krieg, era de diversión. Pero poniéndome un poco serio hablé. Díganme dónde está mi hermano, Monkey D. Luffy. Esta simple pregunta puso pálido a Don Krieg, ya que momentos atrás de la llegada de Mario, Don Krieg había mandado a volar a Luffy al tejado del restaurante Baratie. Don Krieg, sacando fuerza desde lo más profundo de su alma, exclamó con notoria arrogancia. Si te refieres al hombre de goma, pues lo mande a volar de un solo puñetazo, ¿tienes algún problema con eso, princesita? Don Krieg, luego de decir aquellas palabras, esbozó una sonrisa de arrogancia al hombre pelirrubio pocos metros delante de él. Perspectiva de Mario. Yo, tras escuchar la arrogante respuesta de aquel hombre con armadura de diamante, pensé. Si no mal recuerdo, este hombre no debería tener tal armadura de diamantes, sino más bien, una de oro y hierro. Yo, luego de pensar aquello, me coloqué enfrente de Don Krieg sin levantar la mirada, cosa que de alguna forma irritó al hombre con armadura. Yo, al estar delante de Don Krieg, quise probar mis demás elementos, aparte del agua. De repente en el barco Baratie grande, nubes cargadas de rayos comenzaron a hacer presencia en el lugar. Los cocineros del Baratie, confundidos, comenzaron a retroceder unos cuantos metros atrás. Por otra parte, Sanji estaba aún sorprendido al saber que aquel imponente hombre, es el hermano del idiota de Luffy. Este nuevo acontecimiento dejó en profundas dudas de si unirse o no, a la tripulación de Luffy. Volviendo con Mario y Don Krieg. Mario, ahora rodeado de rayos de color negro, comenzó un poderoso combate con Don Krieg, que ahora estaba en apuros. Perspectiva de Mario. Yo, tras hacer contacto con los rayos provenientes del cielo, comencé a sentir una cálida sensación recorrer todo mi cuerpo. Como era la segunda vez que hacía uso del elemento rayo, comencé a moldearlo por todo mi cuerpo, rodeándome de una espesa capa de rayos oscuros. El raro color del rayo en principios me sorprendió, pero luego de unos minutos de estar moldeándolo me acostumbré. Tras haberme acostumbrado a las descargas del rayo oscuro, fijé la atención a un nervioso Don Krieg. Este último estaba exclamando cosas como, este tipo es un poseedor de una fruta del diablo tipo Logia. Yo, tras escuchar las palabras de Don Krieg, solté una pequeña carcajada, pero poniéndome serio comencé a crear una lanza de rayos de color oscura, y tras completar mi técnica rápidamente comencé a atacar a Don Krieg, utilizando el 5% de todo mi poder. Don Krieg tuvo que esquivar los diversos ataques que aquel pelirrubio le lanzaba con gran rapidez. Algunos de esos ataques le llegaron a agrietar la armadura, cosa que dejó a Don Krieg en puro asombro. Don Krieg, con notoria ira, dirigida hacia el hombre pelirrubio, preguntó. ¿Quién eres? Perspectiva de Mario. Yo, tras escuchar la angustiada pregunta de Don Krieg, respondí con una pequeña sonrisa. Mi nombre es Monkey D. Mario, y soy el dios dragón de los mares. Yo, tras responder la pregunta de Don Krieg, comencé a lanzar ataques aún más rápidos con mi lanza. Perspectiva de Don Krieg. Don Krieg sudó frío al escuchar las últimas palabras que el ahora llamado Mario había pronunciado. Don Krieg rápidamente descartó cualquier posibilidad de vencer a este tipo, y simplemente se resignó a mantenerse con vida, pero los poderosos ataques de Mario le hacía cada vez menos imposibles defenderse. Tras varios ataques certeros de parte de Mario, a Don Krieg
La armadura de Don Krieg de estar agrietada pasó a romperse poco a poco en pedazos. Perspectiva de Mario. Yo luego de unos minutos de estar jugando con Don Krieg, mire como la armadura del mismo, se caía poco a poco, dejando vulnerable a un tembloroso Don Krieg. Mi expresión en esos momentos era de neutralidad, pero ya cansado de jugar con Don Krieg, decidí probar un nuevo ataque. En mi mano derecha lentamente se comenzó a formar un arco de mediano tamaño de color oscuro. Esto puso en alerta máxima a un abatido Don Krieg que miraba como su fin estaba a punto de llegar. Los cocineros del Baratie y Sanji miraban con atención lo que sucedería a continuación. Por otro lado, tanto Zoro, Usopp y un herido Luffy miraban el siguiente movimiento de su vicecapitán, hermano. En los pensamientos de Luffy. Este pensaba en pedirle a su hermano Mario que no lastimara a Nami, después de que le informara que la misma había robado el Going Merry. Luffy de verdad temía que su hermano intentase partir en dos a Nami, con su tridente. Volviendo al campo de combate. Perspectiva de Mario. Tras la culminación de mi nueva técnica, una leve exclamación inaudible para el público surgió de mí. Arco oscuro de la flecha maldita. Tras decir aquellas palabras, una flecha de color oscura y morada salió disparada a gran velocidad hacia Don Krieg. Don Krieg, al ver aquel ataque dirigiéndose a él, a máxima velocidad. Supo en esos momentos que era su final, pero aún sabiendo su inminente destino tomó al vicecapitán de su tripulación llamado Jin, como escudo humano para evitar morir por el ataque de Mario. Jin, por los efectos del veneno que hace minutos atrás había sido usado en el campo de combate, no podía mover su cuerpo para poder zafarse de su capitán. Y en menos de un segundo tanto Jin como Don Krieg fueron dolorosamente atravesados por la flecha oscura. Ambos piratas soltaron gritos agonizantes para finalmente caer inertes a las profundidades del mar. Esto dejó en un silencio sepulcral el lugar en cuestión. Tanto los cocineros del Baratie como Luffy y su tripulación, agacharon la cabeza al escuchar los desgarradores gritos de ambos piratas. El más afectado en esos momentos era Sanji, que pese a que Jin lo intentara matar, Sanji sabía que era por obligación de su capitán. Las oscuras nubes que antes rodeaban el restaurante Baratie, se fueron dispersando. Dejando pasar los anaranjados rayos del sol. Perspectiva de Mario. Tras haber eliminado a Don Krieg y a su vicecapitán Jin, hice aparecer mi tridente para respectivamente agitarlo con notoria fuerza. Tras agitar mi tridente, una enorme ola comenzó a crear en los alrededores del barco Baratie. Aquella enorme ola se tragó por completo las partes restantes del galeón de Don Krieg. En ese mismo instante, en los alrededores del barco Baratie, un peculiar barco se comenzó a observar a las lejanías. El jefe de los cocineros, aún sorprendido con el joven pelirrubio llamado Mario, por no solo controlar el elemento rayo, sino por también tener un dominio sobre el agua. Esto para Zeph era algo imposible, ya que nunca escucho hablar de una persona que poseyera dos frutas del diablo y menos dos tan poderosas. Pero Zeph luego notó el peculiar barco que se acercaba poco a poco a su restaurante y al darse cuenta de quién era la persona a bordo de ese peculiar barco, Zeph palideció del miedo. Por otra parte, las personas del lugar, aún con el asombro por ver la monstruosa fuerza de aquel hombre pelirrubio, fijaron la atención al peculiar barco que se acercaba al restaurante. Algunos de los cocineros reconocieron la persona que iba a bordo de aquel peculiar barco. Uno de los que reconocieron al que estaba a bordo del peculiar barco fue Sanji. Perspectiva de Sanji. Este, luego de negarse varias veces a unirse a la tripulación del sombrero de paja, pese a las insistentes propuestas de Luffy, miró con un poco de asombro y miedo el barco que se acercaba al Baratie. Sanji, con una expresión seria, exclamó: "Se acerca el espadachín más fuerte del mundo, Dracule Miauk". Perspectiva de Zoro. Zoro, al escuchar por pura casualidad quién era el hombre que se acercaba al restaurante, abrió los ojos en grande y un pensamiento fugaz recorrió su mente. Si venzo a este hombre, me convertiré por fin en el espadachín más fuerte del mundo y por fin podré cumplir mis sueños. Zoro, tras aquel pensamiento, tomó sus 3 katanas y rápidamente se dirigió al lugar donde iba a ir Miauk. Perspectiva de Mario.
Yo tras haber limpiado el mar, enviando los restos del galeón de Don Krieg a lo más profundo y oscuro del vasto mar, miré con una pequeña sonrisa plasmada en mi rostro, como el maestro Miauk hacía acto de presencia. Cuando el maestro Miauk dejó su barco para abordar el restaurante, incliné levemente la cabeza en señal de respeto. Perspectiva de Miauk. Luego de dejar su peculiar barco, miró como su más reciente discípulo se inclinaba ante él, cosa que le agradó a Miauk, ya que su discípulo no era un arrogante por tener el suficiente poder para hacerle frente. En el rostro de Miauk una pequeña sonrisa apareció y con una voz calmada habló. ¿Con qué aquí te encontrabas, Mario-san? No pensé que nos encontraríamos tan pronto, pero ya que estamos aquí, ¿qué tal si te invito una buena comida? Miauk tras decir aquellas palabras iba a caminar a los interiores del restaurante, pero un ataque repentino de parte de Zoro, detuvo su caminar. Miauk miraba con curiosidad al hombre peliverde delante de él. Miauk con una expresión seria habló. ¿Por qué me atacas repentinamente? Perspectiva de Zoro. Luego de ver cómo uno de sus mejores ataques era esquivado como si nada, esbozó una notoria sonrisa. Zoro recomponiendo su postura respondió la pregunta Miauk. Mi nombre es Rononoa Zoro y te derrotaré para convertirme en el espadachín número 1. Zoro al decir aquellas palabras no se dio cuenta de la pequeña sonrisa que poseía Mario al escuchar las palabras de Zoro. Luego de que Zoro se presentara ante Miauk y dejara saber sus intenciones. Miauk no tuvo de otra que tener un pequeño enfrentamiento contra Zoro. Ambos espadachines con la ayuda de Mario se colocaron sobre el agua para tener su enfrentamiento. Tras la señal de inicio que dio Mario, tanto Zoro como Miauk comenzaron su pequeño enfrentamiento. Perspectiva de Zoro. Zoro gracias a que había entrenado varias veces con Mario pudo darle un poco de batalla a Miauk, aunque luego de varios minutos fue derrotado por Miauk. Zoro tras ser lanzado a una gran distancia por la pequeña daga de Miauk, escupió una bocanada de sangre y con una expresión de frustración exclamó. ¿Por qué no te tomas este combate más en serio? ¿O acaso piensas que no soy lo suficientemente fuerte como para ponerte en aprietos? Zoro tras decir aquellas palabras comenzó a preparar su última y más poderosa técnica, pero para la sorpresa de Miauk, Zoro comenzó a infundir leves destellos del haki de armadura sobre su espada. Miauk al ver el haki de armadura que utilizaba Zoro, miró de reojo a un nervioso Mario. Miauk, viendo la fuerte determinación de su oponente comenzó a desenfundar su enorme espada para luego colocarse en postura de combate. Por otra parte, Zoro al ver las acciones de Miauk, esbozó una pequeña sonrisa y usando su técnica más poderosa se abalanzó contra Miauk a máxima velocidad. Por otro lado, los cocineros miraban emocionados la gran pelea que se estaba llevando a cabo encima de la superficie del agua, olvidando por breves momentos que hace pocos minutos habían estado en medio de una gran batalla contra Don Krieg. Sanji sin darse cuenta se había juntado con la tripulación de Luffy para ver mejor el combate entre el espadachín más fuerte del mundo y el nakama del sombrero de paja, Rononoa Zoro. En lo más profundo de Sanji una leve voz le decía que se uniera a la tripulación de Luffy. Perspectiva de Sanji. Aún escuchando la débil voz que le decía que se uniera a la tripulación de Luffy, se comenzó a acercar a su jefe y maestro Zef. Sanji al estar al lado de Zef, comenzó a conversar con él, preguntándole si debía o no unirse a la tripulación de Luffy. Zef como buen maestro que es, le sugirió unirse a la tripulación del sombrero de paja, ya que así podría cumplir su sueño de encontrar el All Blue. Fue así como Sanji tomó la decisión de unirse a la tripulación de Luffy para cumplir el sueño que desde niño había anhelado. Volviendo a la pelea de Miauk y Zoro. Estos al chocar sus respectivas técnicas, causaron una leve vibración en la superficie del agua, acompañado de una cortina de agua que se elevó varios metros hacia el cielo. Por el lado de Miauk, recibió una leve cortada en su hombro izquierdo del cual, comenzaron a salir pequeñas gotas de sangre. Y por el lado de Zoro fue mandado a volar varios metros del restaurante con una gran herida en el pecho. Perspectiva de Zoro. Pese a la gran herida que había recibido por parte de Miauk, estaba sonriendo de lado a lado. Y antes de que quedara inconsciente un pensamiento rondó su mente. Necesito entrenar aún más.
Zoro tras aquel pensamiento quedó inconsciente encima de la superficie del agua. Perspectiva de Miauk. Este, pese a la herida en su hombro, se dirigió hacia donde estaba Zoro. Algunos de los cocineros pensaron que lo iba a rematar, pero quedaron asombrados cuando Miauk cargó como saco de papa al inconsciente cuerpo de Zoro, para luego llevarlo de regreso al restaurante. Cuando ambos espadachines llegaron al restaurante, uno de los cocineros que poseía algunos conocimientos médicos, rápidamente comenzó a tratar la enorme herida de Zoro. Los demás cocineros al ver la enorme herida de Zoro se taparon la boca en total horror, y se preguntaron a la vez: ¿cómo seguía vivo aún aquel hombre? Luego de que el cocinero con algunos conocimientos médicos tratara las heridas de Zoro, se le podía ver con seriedad. El cocinero con una expresión asombrada y a la vez de nerviosismo habló: si desean que este hombre aún siga viviendo, le recomiendo a su capitán que lo lleve rápido a un médico con más experiencia y mejores herramientas médicas, ya que ese hombre ha perdido bastante sangre. En ese mismo momento en el que el médico daba su opinión apareció Luffy junto a Usopp y los dos amigos de Zoro. Los recién llegados al ver la enorme herida de Zoro, abrieron en grande los ojos. Usopp, por no estar acostumbrado a ver ese tipo de heridas, botó toda la comida que anteriormente había comido. Mientras que los dos amigos del espadachín, soltaban pequeñas gotas de lágrimas al ver el lamentable estado de su amigo. Pero el que estaba más afectado era Luffy. Luffy con una mirada fría exclamó con enojo: ¿quién le había hecho tal herida a su nakama y amigo Zoro? Luffy, luego de enterarse que el culpable de la gran herida de Zoro, era un hombre llamado Miauk. Luffy al saber eso, intentó golpear a Miauk con su Gomu Gomu no Mi, pero antes de que golpeara a Miauk, Luffy fue detenido por varios tentáculos de agua que lo restringió al instante. Luffy con una expresión de puro cansancio miró que el causante de aquellos tentáculos era su hermano Mario. Perspectiva de Mario. Yo al ver lo que iba a hacer Luffy, tuve que retenerlo con una de mis tantas técnicas del elemento agua. Yo luego de retener y suprimir los poderes de Luffy hablé: oye Luffy, no intentes culpar a Miauk, ya que Zoro fue el que insistió en tener un combate contra él. Además recuerda que la venganza nunca es el camino a seguir. Yo tras decir aquellas palabras me comencé a acercar al inconsciente cuerpo de Zoro. Yo al estar cerca de Zoro, comencé a crear una esfera de agua en mi palma derecha. Lo peculiar de aquella esfera era que el agua brillaba de un azul intenso. Tras haber creado la esfera comencé a introducirla en la enorme herida de Zoro, y al momento de que introdujera la brillante esfera en la herida de Zoro, la herida comenzó lentamente a curarse, recomponiendo tejidos, músculos y células. Todos los que miraban la acción que había hecho Mario, poseían una expresión de asombro y sincronizadamente un pensamiento recorrió sus mentes. ¡Qué increíble tipo! Luego de que las heridas de Zoro se comenzaran a curar, Mario informó que dentro de 3 horas Zoro estaría completamente curado, pero que la cicatriz no desaparecería. Mario, tras haber curado tanto a Zoro como Miauk, liberó a Luffy de sus tentáculos de agua para luego todos ingresar a los interiores del restaurante, incluyendo a Miauk, que decidió comer algo. Y así fue como pasaron las 3 horas indicadas por Mario. Zoro al momento de sanarse por completo recobró la conciencia para luego mirar con asombro como todos en el restaurante, comían y bebían. Pero el que estaba más feliz era Luffy por haber conseguido que Sanji se uniera a su tripulación. Así la tripulación de Luffy de ahora 6 miembros, se conocieron y presentaron. Sanji se enteró que aquel poderoso hombre llamado Mario, era en realidad el vicecapitán de la tripulación de Luffy. Sanji, por más raro que suene, le mostró un gran respeto a Mario, cosa que de igual forma Mario agradeció y también mostró respeto hacia Sanji. Varias horas había transcurrido en aquel inmenso y misterioso mundo donde la mayoría de personas eran piratas. Restaurante Baratie. El sol del mediodía deslumbraba sobre el restaurante Baratie. En el borde del restaurante un bote de mediano tamaño era desanclado para ser usado por la tripulación del sombrero de paja, Monkey D. Luffy. Al lado de aquel bote se encontraba un peculiar barco perteneciente al espadachín más fuerte del mundo, Dracule Miauk. Perspectiva de Mario. Yo me despedía por segunda vez con un apretón de manos del maestro Miauk.
Y luego de que me despidiera de Miau, comencé a subir por las escaleras del bote donde estaba Luffy, Usopp, Sanji y los dos amigos de Zoro. Y hablando de Zoro, este estaba siendo aconsejado por Miau de cómo entrenar con las espadas y que si alguna vez lo vencía lo iba a entrenar. Zoro, por supuesto, tomó esto como otra de sus motivaciones para ser el mejor espadachín del mundo. Luego de que todos se despidieran de sus respectivos conocidos, ambos navíos zarparon al mar. Perspectiva de Sanji. Este miraba con algunas lágrimas al que fue y es su mejor maestro y amigo. Sanji, como era de costumbre, encendió un cigarrillo y luego preguntó: ¿cuál es nuestro próximo destino, vicecapitán Mario? Mario, al escuchar la pregunta de Sanji, con una expresión calmada respondió: nuestro próximo destino es recuperar el Going Merry en el Arlong Park. Tras el nuevo rumbo y con un grito de emoción, todos se comenzaron a dirigir al destino marcado que había dicho el vicecapitán Mario.